mujeres con la profeta Patricia Robinson, bajo el tema Despierta la leona que hay dentro de ti. Este es el tiempo de levantarte, posicionarte y gobernar. Se llevará a cabo en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois 60634. Para más información llama al 773-481-2554. Librería Vida Nueva. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radio Visión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que viniste y por mí. Bueno, muy buenas tardes. Estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes una vez más. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Comunidad Cristiana Vida Abundante en Cícero, Illinois. Espero que hayan tenido un fin de semana lleno, saturado de la bendición de Dios. Recordemos, estábamos hablando sobre un tema que se llama Atrévete a cruzar la línea. Atrévete a salir de tu zona de confinación. Atrévete a decir que no a las limitaciones, muchas veces impuestas por otros, a veces autoimpuestas, a veces estorbos del enemigo, etcétera, etcétera. Pero Dios está diciendo, hoy yo tengo un desafío para tu vida, un reto, si te atreves a cruzar la línea. Vamos a ir a la segunda parte de este estudio y quiero decirte que Dios te creó a ti con un diseño especial. Tú eres creado para otra dimensión. En otras palabras, somos llamados a cruzar la línea, así como lo hizo Abraham. Aunque lo conocemos como un gran visionario, no siempre fue así. En el inicio la Biblia nos dice que su nombre era Abraham, era un pagano, un adorador de ídolos, alguien que había crecido en un ambiente contaminado por la idolatría. Su padre Taré era un hombre que tenía un negocio próspero de ídolos en ese pueblo. Vivía en un pueblillo llamado Ur de los Caldeos, la parte suroeste de lo que ahora se conoce como el moderno Irak. Abraham era un donadie hasta que Dios se le apareció en una forma maravillosa, mostrándole su gracia, mostrándole su poder, mostrándole su grandeza, mostrándole cosas maravillosas a su vida, y este hombre aprende a responder de esa manera delante de Dios, como un hombre llamado a otro nivel, un hombre que Dios estaba llamando y conformando para su propósito divino, pero para ello él tuvo que atreverse a cruzar ciertas líneas. Y tú y yo, amado amigo y hermano, tenemos que hacer lo mismo para poder alcanzar un nivel superior y experimentar todo lo que Dios desea para nuestra vida. Y no importa cuál sea nuestro trasfondo, o quiénes fueron nuestros padres, o de qué color es nuestra piel. Dios mira más allá de todo eso. Abraham tuvo que cruzar varias líneas. Vamos a ver algunas de ellas y a ver si tú y yo estamos dispuestos a correr el riesgo, a tomar ese desafío y a lanzarnos hacia la dimensión a la que Dios nos quiere proyectar. La primera línea, él cruzó la línea de lo desconocido. Fíjate bien, si anticipamos a llegar a donde nunca hemos estado antes y hacer lo que no hemos hecho antes, entonces tenemos que avanzar en un territorio totalmente desconocido para nosotros. Si tú deseas experimentar algo que no has experimentado aún, debes de hacer algo que aún no has hecho todavía. Si te mantienes haciendo lo mismo, entonces recibirás lo mismo y eventualmente ninguna cosa cambiará en tu vida. Como pastor, yo deseo
Y fíjate bien, si mi deseo supremo es que vida abundante sea diferente y que algo nuevo acontezca, entonces debo de tener el valor, la determinación de hacer algo que no he hecho aún todavía. Ciertamente existen ciertos temores, como por ejemplo, tal vez vienen las preguntas que bombardean tu mente y te dicen, ¿y qué si lo que vas a hacer que no has hecho antes no resulta? ¿Y qué si no les va a gustar a los demás? ¿Y qué si el enemigo se enoja contra ti y empieza a atacarte? Pero tenemos que arrojarnos y atrevernos a caminar sobre las aguas. Fíjate bien, hace tiempo Dios me dio un tema precisamente que se llamó así, caminando sobre el agua. Y yo les decía, aquí hay una premisa muy importante. Si tú quieres caminar sobre el agua, tienes que salir del barco. En otras palabras, tienes que salir de tu zona de comodidad, de lo conocido, de tu dimensión donde tú conoces las cosas, a empezar a entrar y aventurarte en una dimensión totalmente desconocida. Tienes que arrojarte a caminar sobre las aguas. Eso es lo que lo convierte en un desafío para tu vida. Y es la razón por la que mucha gente no se anima ni se atreve a hacerlo. Y el problema que resulta con esa actitud es que muchos jamás van a alcanzar el destino que Dios tiene preparado para ellos. Es triste, pero ese es el resultado. Claro, van a ir al cielo, pero mientras estén aquí en la tierra, vivirán una vida mediocre, promedio, una vida apenas, una vida normal, cuando Dios te ha llamado para vivir una vida extraordinaria. Tú y yo no fuimos creados solo para quedar dentro del molde de alguien más. Vinimos a hacer una declaración completamente diferente de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto en el corazón, para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero para ello tenemos que romper los moldes, cruzar la línea de lo desconocido, hacer algo que nunca hemos hecho antes. Eso se llama vivir en otra dimensión. ¿De cuál dimensión estoy hablando? La dimensión del espíritu, no la dimensión sensorial, donde el enemigo nos ha confinado y atrapado por demasiado tiempo. Muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que tocamos, por lo que probamos. Cuando Dios dice, sal de la zona o la dimensión sensorial y entra a una dimensión completamente diferente. Eso involucra correr riesgos. Y si fracasar no es una posibilidad, claro que lo puede ser, entonces la victoria no significa nada. Deseo desafiarte hoy con la idea de que Dios tiene planes grandes, especiales, extraordinarios para tu vida. Nunca digas, es demasiado tarde para mí, porque Dios, escúchame bien esto, márcalo en tu corazón. Dios no tiene planes de jubilación aquí en esta tierra. ¿Me escuchaste? Tu jubilación no va a llegar aquí. Tu fondo de retiro no funciona aquí. Tu jubilación es en el cielo. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció, y cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, oye bien, dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, se fue sin saber a dónde iba. Para ser un visionario, una persona de destino, tienes que cruzar la línea de lo desconocido. Tienes que ir a lugares donde nunca has ido antes. En ocasiones desearás permanecer en tu cajita y seguir haciendo las cosas que siempre has hecho, en la forma en que las has hecho toda tu vida. Pero no hay ningún paradigma que te diga que tienes que seguir haciéndolas de la misma forma. El problema es que para hacer un cambio, alguien tiene que tomar el primer paso, la iniciativa, al cruzar la línea de lo desconocido. Tenemos que internarnos en un nuevo territorio, experimentar cosas que jamás hemos conocido. Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios, tuvo que aprender a depositar toda su vida en las manos de Dios. Y si nosotros, tú y yo, anticipamos ir a lugares donde no hemos ido, hacer las cosas que no hemos hecho, tenemos que hacer exactamente lo que Abraham hizo. Fíjate bien, cuando mi esposa y yo entramos de lleno al ministerio y nació Vida Abundante, fue una gran aventura de fe. En ese tiempo tenía un trabajo estable,
un gran salario, beneficios y todo lo demás. En realidad, estaba muy cómodo en esa cajita, detrás de la línea, y era un poco atrevido el atreverme a cruzarla. Tenía un paradigma muy bien establecido. Pero Dios siempre es Dios, ¿ok? Dios estaba llamándonos a otro nivel, a otra dimensión. Y cuando escuché ese llamado, recibí la confirmación de Dios. Empecé a tomar pasos en esa dirección. Dejé mi trabajo, hice un compromiso con Dios y dediqué todas mis energías al proyecto de Dios. Y ¿sabes una cosa? No me arrepiento haberlo hecho. Lo volvería a hacer otra vez. Es maravilloso caminar en la misma dimensión en la que Dios camina. Entonces, la primera línea que debemos de cruzar es la línea de lo desconocido. Entrar en una dimensión completamente diferente. La segunda línea, me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12, porque esta línea yo le llamo la línea de lo imposible. Fíjate bien, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ahora, tú dime, para empezar, dos imposibilidades. Una, anciana. Otra, estéril. O sea, humanamente, en la dimensión normal, natural, era imposible que Sara pudiese concebir. Pero dice la Biblia, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto, dice la Biblia, en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena en las playas de la mar, es imposible de contar. Esta línea es otro nivel definitivamente. Abraham tuvo que hacer cosas que aparentemente en su dimensión normal y natural no eran posibles, porque se había convertido en una persona de visión, en una persona de destino. Era un hombre que yo miro que era un cruzador de líneas. Era un hombre que se rehúsa a mantenerse confinado en la zona de lo conocido, de lo posible, de las cosas normales y naturales de su vida. Y él dice, yo voy a ir a otro nivel. Imaginemos lo que Abraham tuvo que enfrentar. Ponte un momento en sus zapatos. Tenía casi 100 años de edad. Su esposa más de 90. ¿Cómo podía decir que Dios le había dado una visión de tener un hijo a dicha edad? En cierta manera, él había llegado a la línea de lo imposible. Todo mundo a su alrededor, familiares, amigos, conocidos, le dirían, Abraham, has perdido la cordura. Eres una persona senil, eres una persona que ya en realidad no estás cuerdo para pensar correctamente. Pero él dice, no, lo que pasa es que yo he oído la voz de Dios. Lo que pasa es que yo he visto a donde Dios me está llamando y yo creo que Dios es el Dios de los imposibles. Por eso, amigo, hermano que me escuchas, esta es la realidad. Tal vez, pastor, tú estás ahorita mismo en esa situación. No te has atrevido a hacer cosas que nunca has hecho. ¿Por qué? Porque hay una línea de seguridad, una cajita que te enmarca y dice, mientras te quedes aquí, todos estarán contentos contigo. Pero yo te desafío hoy, porque esta es la realidad. Mira, el fundamento del cristianismo es, sin duda, la fe. No es sanidad, no es prosperidad, no es hablar en lenguas, no es profecía, no es ningún don, es en realidad la fe de Dios en ti. Aunque todas las bendiciones que he mencionado están incluidas, pero no son el fundamento. Hebreos 11:6 dice que todo, absolutamente todo en el reino de Dios funciona basado en la fe. Por la fe recibimos a Cristo, por la fe agradamos a Dios, por la fe somos vencedores contra el mundo, por la fe recibimos las promesas. Este verso usualmente es traducido con la ausencia de la fe. Fíjate bien, sin fe es imposible agradar a Dios. O en otras palabras, con la ausencia de la fe no puede recibir nada de Dios. Pero esa no es la forma en que fue escrito. Romanos 12:3 nos dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Así que cada persona tiene una medida de fe y al usarla apropiadamente va a causar que asciendas a tu próximo nivel de fe hasta que puedas cumplir tu destino entrando en la otra dimensión de fe. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos mientras escucha estos anuncios que son de importancia para tu vida. Me siento distinto
invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Señor, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria. Amén. Vamos. Iré sin ti, Señor. Solo tú, Jesús. Bueno, pues regresamos una vez más a continuar con este tema. Recuérdate, estamos hablando acerca de atrévete a cruzar la línea. Y estamos considerando estas dos líneas que debemos de aprender a cruzar. La línea de lo desconocido y la línea de lo imposible. Abraham lo hizo. Le fue posible a él hacerlo porque él estaba conectado a un Dios de los imposibles. Entendámoslo. No todos tenemos la misma medida de fe, porque la fe puede crecer y ser desarrollada. Tenemos la misma clase de fe que Dios nos ha dado, pero algunas personas se han atrevido a meterse a la palabra, a ser obedientes, a ejercerla, y ellos han desarrollado esa fe a lo máximo del potencial. Y tú puedes crecer de fe en fe. Dice Romanos capítulo 1, verso 17. Puedes aumentar en fortaleza al alimentarte en la palabra de Dios y al obedecer a Dios. Es como desarrollar músculos en tu cuerpo. Todo mundo puede hacerlo, pero el problema, no todos quieren pagar el precio. No todos quieren salir de su línea de comodidad, ir a un gimnasio, empezar a hacerlo. Entonces, cuando Dios dice sin fe es imposible agradar a Dios, Él está hablándole al creyente y le está diciendo, cuando operas en tu vida en el nivel que no requiere que uses la medida de fe que yo te he dado, entonces puedes hacer toda la actividad religiosa que quieras, pero ni con todo eso me vas a agradar. ¡Qué terrible! Es decir, estás viviendo en tu zona de comodidad, donde todo lo que tú haces es normal, es seguro, no hay riesgos incluidos, estás en un plató, ¿ok? Ya sabes exactamente lo que Dios va a hacer donde tú estás. Es más, ni siquiera necesitas orar, porque tu vida es totalmente predecible, todas tus actividades están alrededor de tu mundo de comodidad cristiana. Y Dios te dice, hijo, hija, te amo, pero eso, o sea, el que no cruce la línea, no me agrada. Por lo tanto, mi estimado amigo y hermano, debemos de estar checando todas las áreas de nuestra vida para ver si no hay líneas invisibles que nos estén limitando, que nos estén impidiendo llegar al lugar de excelencia donde Dios nos está esperando. Te voy a dar un pequeño consejo. Nunca compares tu fe con la de otros. Lo repito, nunca compares tu fe con la de otros. Debes de extender tu fe. O de otra manera, jamás crecerás. Pero lo más importante, si no extiendes tu fe, no agradarás a Dios. Tenemos que atrevernos a creerle a Dios por las cosas sobrenaturales, por las cosas milagrosas. Pero si no somos visionarios, nunca llegaremos a donde debemos estar, ni sentiremos lo que realmente necesitamos experimentar, si no estamos creciendo en nuestra fe. En otras palabras, muchas veces sentimos que si no lo hemos hecho, nadie lo debe hacer tampoco. Es una mentira del enemigo. Dios te programó a ti para hacer todas las cosas que Él te dio el potencial para hacer. Gente que no es visionaria no quiere creer en lo milagroso.
Por eso es que muchas veces los milagros se les llama y la gente está llamando a muchas cosas milagro cuando realmente no lo son. Son esfuerzos solamente humanos. Pero déjame decirte, un milagro de veras genuino es una intervención sobrenatural de Dios sobre la esfera natural del hombre para alterarla, para cambiarla, para que cumpla su propósito divino. En otras palabras, un milagro es una clara evidencia de la intervención de Dios. Y si sacamos todo lo sobrenatural, aún de las páginas del Nuevo Testamento, no nos queda nada. Es decir, hemos sido llamados a vivir un estilo de vida sobrenatural, extraordinario, que se quede grabado en tu mente. Hay una tercera línea que este hombre tuvo que cruzar, y yo le llamo la línea de los sentimientos positivos. El instante en que Abraham cruzó esa línea, fíjate bien, no recibió ningún sentimiento instantáneo positivo. La retroalimentación, o lo que le llaman el feedback, no le reafirmó su acción de fe. Muchas veces tú vas a hacer algo en el reino de Dios, una iniciativa divina sobre tu vida, y te lanzas. Y a veces los sentimientos y emociones que acompañan tu acción no son los que quieres tener. A veces van a ser sentimientos de temor, de inseguridad, de muchas preguntas, etcétera, etcétera. Porque van a salir a flote tus incapacidades, las cosas que tú no puedes hacer. Entonces tenemos que entender, si tú también te animas a cruzar la línea, es posible que no tengas sentimientos positivos. En realidad, los únicos sentimientos que te vendrán serán en la mayor parte negativos. Así que no anticipes que todos van a aplaudir tu acción y tu atrevimiento de cruzar la línea. Nadie vendrá a animarte y a decirte, oye, qué bueno que te atreviste a hacer lo imposible. Te admiro, qué buen ejemplo de valor, de fe, de osadía me das. Es más, por el contrario, lo que escucharemos de la gente, a veces nuestros amigos, compañeros de milicia, compañeros de ministerio, van a decirnos, oye, ¿qué te pasa? ¿Te estás volviendo una persona necia? ¿Quién te crees que eres? ¿A quién tratas de impresionar? Olvídalo, nadie lo ha logrado antes, porque esta gente está habitando detrás de los paradigmas que les fueron inyectados desde su infancia. Y como ellos no se han atrevido, tú eres una amenaza en el reino de Dios para ellos, porque dicen, ¿cómo tú te atreves a hacer lo que nosotros no nos hemos atrevido? Hebreos 11:13, aquí quiero que pongas toda tu atención, porque Abraham trabajó durante toda su vida por algo que nunca recibió en su totalidad, o por lo menos no durante su existencia terrenal. Pero su simiente y la simiente de sus hijos, claro que lo recibieron. Es importante. Abraham no tuvo el lujo de obtener una gratificación instantánea, ni una afirmación positiva. Él hizo lo que hizo porque era lo correcto para hacer. Se mantuvo haciéndolo porque era lo que agradaba a Dios, sin haberlo recibido o la recompensa prometida, aún al morir. ¿Has oído alguna vez la palabra sacrificio? ¿Sí? Sacrificio. Pues déjame decirte, no hay ningún nivel de éxito sin él. Si tengo éxito sin sacrificio, es porque alguien que fue antes de mí lo realizó. Si me sacrifico y no veo el éxito en mi propia vida, así como Abraham, entonces los que vienen detrás de mí, ellos cosecharán el éxito de mi sacrificio. Entonces, como la generación anterior a nuestros hijos, tanto en lo natural como en lo espiritual, debemos de poder establecer algunos sacrificios para que ellos puedan conseguir el éxito. Y precisamente es lo que no nos gusta. Pero déjame decirte, y tú lo sabes, gracias a Dios por gente como Martin Luther King Jr., quien dio su vida por una causa justa y como resultado a su próxima generación ha disfrutado los privilegios y los beneficios por los cuales ellos no se han sacrificado, porque otros pagaron por dichos beneficios. Ahora, yo deseo tomar a la congregación que Dios me ha dado, Vida Abundante, a otro nivel espiritualmente. Yo deseo que mis hijos no se queden dentro de la caja o dentro de la línea en la que yo crecí, porque Dios es tan grande que no cabe en ninguna caja. En lo personal, yo deseo correr el riesgo, hacer el sacrificio, como dicen los güeritos, to do whatever it takes, y dar mi vida por algo que la próxima generación podrá ver el fruto.
Yo creo que debemos de vivir por algo más grande que nosotros mismos. Vivamos para nuestra próxima generación. Desafortunadamente, mi amado hermano, muchos obtienen su afirmación y su fortaleza de los hombres, del hombre, en lugar de Dios. Esa es su seguridad. Piensan, tengo que ser aceptado y felicitado por todos. Me da miedo el rechazo. No soporto la crítica. Tengo que encontrar la forma de agradar a todo mundo. Es mentira. Ahora, no puedes ser un pionero, ni puedes cambiar si siempre necesitas esa afirmación positiva de otras personas. Cuando Dios te llama a una tarea específica, Él te da lo que tú necesitas para realizarlo. Claro, nos gustaría la aceptación de otros, pero creo que podemos y debemos seguir adelante sin el aplauso de los demás. ¿No lo crees? Por eso, yo no predico de acuerdo a lo que le gusta a la congregación, sino de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, lo cual necesitamos escuchar y practicar. Trato de ver las cosas como Dios las ve. La verdad de Dios siempre va a trascender la cultura humana. Si Dios dice que algo es correcto, entonces no importa todo lo que el mundo diga, yo voy a decir lo mismo que Dios está diciendo. ¿Listo para hacerlo? Así lo hizo Abraham. Número 4. Hay otra línea todavía, la línea de la corriente del mundo. Hebreos 11:15 nos dice que había un pueblo que no quería regresar a donde habían estado antes. ¿Por qué? Porque deseaban algo mejor. Como podemos ver, el momento en que pones tu pie al otro lado de la línea, fíjate bien, todos los que están detrás de ti tratarán de jalarte. Sí. No olvides que cuando la gente no hace lo que es correcto, tratarán de impedir que también tú lo hagas. Así que el jalón de esa línea será lo más duro y difícil de resistir, porque aunque has cruzado la línea, aún quedas cerca de ellos. Hay lazos familiares, hay relaciones de amistad, compañeros de ministerio, alianzas de negocio y un sinnúmero de cosas más, porque siempre habrá la tendencia de regresar, pero lo más que te mantienes al otro lado de la línea, lo menos el jalón que sentirás. Pon espacio entre ti y la gente que trata de traerte al otro lado. Una vez que salgas de esa cajita, te maravillarás de lo increíble que el mundo es al otro lado. Estarás fuera de esos límites que te confinaban, que te reducían, límites que otros habían puesto en tu vida para tratar de mantenerte en el mismo nivel que ellos. Todo el temor, toda la falta de conocimiento que te han mantenido detrás de esa línea será quitado, porque tú lo que debes de hacer es conocer quién te está llamando del otro lado, conocer a Dios, tener un oído extraordinario, una percepción maravillosa para distinguir la voz de Dios en medio del bullicio de la gente. Luego que tú lo hagas, viene el gozo de haber explorado una nueva dimensión, lo cual viene al reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Empieza a fortalecer tu alma, empieza a darte otro nivel en tu vida espiritual, y al jalón del mundo sobre tu vida, lo que trata de regresarte atrás de la línea, se va a debilitar. Números 13, todo el capítulo nos dice que el Señor envió a hombres de las 12 tribus a espiar la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron llenos de terror, infundieron temor y terror en el pueblo, inseguridad. Pero solo se necesitó estos líderes de toda una nación para impedir que 3 millones de judíos aproximadamente entraran a poseer su tierra de promesa, la cual era legalmente de ellos. Esos pocos persuadieron a todos los demás a responder a ese jalón del mundo. Ten cuidado. Mi deseo para ti hoy en este día es que vivas de acuerdo a las normas de Dios, que te atrevas a creerle a Dios. Pon su palabra encima de la palabra de todo mundo. Tú no eres regido, ni guiado, ni gobernado por las circunstancias. Tú estás aquí para cambiar esas circunstancias. Recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice en Corintios, porque la palabra es bien clara y específica en este aspecto. Tú puedes cambiar lo que tú ves por lo que crees, porque las cosas temporales, las cosas que se ven son temporales, o sea, son sujetas a cambio. Tú lo puedes hacer hoy. Mira, te habló el pastor Andrés Gallardo. Me da mucho gusto que hayas conectado en este día con nosotros, y ahora sigue en sintonía de esta emisora, la cual te va a bendecir en grande manera. Que Dios te dé una semana súper productiva y bendecida. Amén.
canción a Dios. La música que pasó la prueba del tiempo.